Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, Jesucito que nos enseña tantas cosas lindas. Y nosotros queremos, como siempre, aprender cosas lindas con los temas que nos propone hoy nuestra catequesis. La catequesis del día de hoy, ir conociendo los personajes de la Biblia, los personajes bíblicos que son muy importantes y que nos ayudan también para que nosotros, entendiendo la personalidad, es decir, quiénes eran estos personajes bíblicos, también nosotros podamos entender mejor lo que ellos nos quieren transmitir. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Lucas Evangelista. Muy bien, queridos niños, este es el tema del día de hoy, sobre la vida de San Lucas. ¿Quién fue San Lucas, este evangelista que se nos propone y que lo más importante es que nos trae cosas interesantes para ir aprendiendo y además nos deja por escrito? Él, ahí cuando comienza su carta o cuando comienza su evangelio, en los primeros capítulos y versículos dice: querido Teófilo. Esa es una palabrita clave para nosotros, queridos niños, porque al final de cuentas todos nos llamamos Teófilo, pero tenemos que saber qué significa Teófilo, porque dice: te escribo a ti también, querido Teófilo, y quiere decir que nos está escribiendo a nosotros. Theo en griego, queridos niños, quiere decir Dios. Filos, fileia, quiere decir, queridos chicos, quiere decir amigo. Entonces, ¿quién es Teófilos? Teófilo justamente quiere decir el amigo de Dios. ¿Entienden, queridos chicos? Entonces, el que se llama Teófilo quiere decir que es el amigo de Dios, el que le busca a Dios, el que quiere saber tantas cosas lindas de Dios, el que quiere vivir de acuerdo a lo que Dios le va enseñando. Bueno, este es el tema del día de hoy, queridos chicos. Entonces, conocer quién es San Lucas, que le escribe a este amigo que se llama Teófilo. Ya dijimos que cada uno de nosotros es Teófilo. Y por lo tanto, si él nos escribe lo que Dios le va dictando, lo que Dios le va inspirando, queridos chicos, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué nos quiere decir Dios a través del profeta San Lucas. Vamos entonces escuchando a este evangelista, que escribió el Evangelio de Jesús, una profecía verdaderamente de ese amor que le tenía a Dios. Hoy nos enseña a cada uno de nosotros para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos chicos. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios y estar atentos siempre a su mensaje de amor, queridos chicos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, y agradecemos todo lo que nos regalas. Agradecemos, queridos chicos, todo lo que Dios nos da a través de su palabra. Yo les pido que ustedes siempre tengan ahí la Biblia, sobre todo que podamos leer, que podamos entender, y así leyendo la palabra de Dios podamos, sobre todo también después, comprendiendo lo que nos pide, llevarlo a la práctica. Y hoy de una manera especial con esta catequesis que nos enseña sobre el autor del Evangelio, uno de los Evangelios. Sería el tercer Evangelio si vamos a mirar en el sentido del tiempo. Eso se dice en el sentido cronológico, queridos chicos. Muy bien, estén atentos porque vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Oh, aquí están. Gracias a Dios los encontré. ¿Cuántas veces debo explicárselos? Quédese donde está. Déjeme explicarle, oficial. Estos jóvenes no son de este país. Vienen de Alemania republicana y acaban de llegar a Polonia en una visita de intercambio estudiantil. Se supone que debo mostrarles Cracovia, pero como había tanta gente en el desfile, ellos se perdieron. ¿Tiene algún documento que pruebe esto? ¿Un documento? Claro. Aquí hay una carta de la embajada alemana. ¿Estaban preocupados? Solamente queríamos dar un paseo. En el futuro cuídelos mejor, ¿sí? Casi los arrestamos. Claro que sí, oficial. Siento mucho cualquier inconveniente causado. Gracias. Si no hubiera llegado, estaríamos en prisión ahora. Tienen que agradecerle a Max. ¿Max? Max Schiller es un filósofo alemán. Este es un artículo suyo. ¿Quiere decir que le dio a ese policía un artículo de filosofía y le dijo que era una carta de la embajada alemana? ¿Es eso? Pero es un artículo absolutamente fascinante, ¿saben? Esos policías obviamente no entendían ni una palabra de alemán. Bueno, su alemán no es tampoco nada del otro mundo, amigo. Mire, tome esto. Por habernos ayudado. ¿Es esto lo que vale la libertad para ustedes? Les diré algo. Ofrezcan una ofrenda al altar de Nuestra Señora en la iglesia de San Florian. Está más allá de la puerta de Florianska, cerca de la Plaza Matejki. No es tan difícil de encontrar desde que no se pierdan. Bienvenido, señor Kramik. Quisiera poder mostrarle el progreso que tenemos con la construcción de Nowak. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36
0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, estamos continuando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, atención porque tenemos este tema tan importante. El tema del día de hoy es San Lucas Evangelista. Así aprendemos y conocemos la vida de San Lucas, queridos chicos. Vamos a seguir entonces nosotros reflexionando, escuchando a Jesucito que nos va enseñando. Pero para eso vamos a escucharle aquí qué nos quieren enseñar, qué nos quieren decir y vamos a aprender tantas cosas lindas. Muy atentos entonces a lo que ahora vamos a escuchar de la vida de San Lucas. Las primeras referencias a su persona están contenidas en las epístolas de San Pablo, en las que se le cita como colaborador y como querido médico. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas habla de sí mismo usando el plural nosotros. En ese mismo libro aparece acompañando a San Pablo en su segunda misión, en el viaje que éste hizo de Troas a Filipos. Después de permanecer en aquella ciudad por espacio de unos 6 años, volvió a acompañar a San Pablo en un viaje a Jerusalén, y nuevamente cuando aquel fue conducido prisionero a Roma. En la víspera de su martirio, San Pablo recordó que solo Lucas está conmigo. Esta es la vida de San Lucas, queridos chicos. La primera referencia, como escuchamos, es cuando San Pablo comienza a hablar sobre San Lucas. Le hace referencia. San Pablo entonces posiblemente fue el maestro, el predicador, y posiblemente entonces San Lucas estuvo acompañando todo el momento en que San Pablo fue predicando a la comunidad, fue predicando y formando las iglesias. Y entonces Lucas estaba muy atento. Muchos dicen, queridos chicos, que San Lucas era un médico, que era un doctor. Entonces, por eso que tiene un lenguaje también bastante interesante. Es una persona muy estudiosa, una persona muy culta, por lo que se nota, así como se escribe ese evangelio. Pero lo importante es también sobre el mensaje que él nos transmite. Por eso tenemos que estar muy con las orejas paraditas, escuchando su evangelio, lo que nos habla de Jesús, como todos los evangelistas. Lo primero, entonces, que posiblemente él fue un discípulo de San Pablo, por una parte. Pero luego también tenemos algo más y que nos dice que verdaderamente no solamente estuvo ahí como un discípulo que lo escuchaba, sino que también después fue un gran colaborador de San Pablo. Y sobre todo con esa palabrita cuando dice querido médico, nos hace entender por eso y nosotros decimos que posiblemente San Lucas era un doctor, era un médico que se interesó muchísimo al escuchar a San Pablo sobre la vida de Jesús. Y después, una vez que se convierte y una vez que le sigue a Jesús, entonces también él dice, yo querido Teófilo, ¿se acuerdan? Querido amigo de Dios, quiero también poner por escrito todo lo que muchos otros ya dijeron sobre Jesús, pero yo quiero hacerlo de una manera ordenada. Qué lindo, queridos niños. Gracias a eso tenemos el Evangelio de San Lucas, porque lo tenemos de una manera ordenada. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de San Lucas. La tradición lo considera médico de profesión, así como dotado para la pintura. Probablemente, sin embargo, tal noticia no es sino la transposición al campo pictórico del arte con que Lucas supo describir a los personajes en sus textos. Su símbolo como evangelista es el toro. Son diversas las versiones sobre su muerte. Unas tradiciones lo hacen sufrir martirio en Patras, otras en Roma, otras, en fin, en Tebas de Beocia.
Queridos chicos, seguimos entonces aprendiendo cosas interesantes. Se dan cuenta que posiblemente vuelven a encontrarse con Lucas, porque Pablo dice en un momento en su carta, cuando le escribe a Timoteo y le dice, el único que en este momento está, cuando ya estoy por entregar mi vida, voy a entregar la cabeza por Cristo, porque San Pablo va a morir en Roma, queridos chicos, va a morir decapitado, es decir, lo van a quitar la cabeza, le van a cortar con la espada la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo anunciaba a Jesucristo. Es capaz de morir mártir, queridos chicos, por la verdad de Jesucristo. Y ahí en esa carta, cuando él comienza a narrar y cuando comienza a recordarse, queridos chicos, San Pablo dice, el único que está conmigo y me acompaña es San Lucas. Y entonces por eso decimos, queridos chicos, que Lucas fue uno de los seguidores de Pablo, pero así, de una forma certera, de una forma segura, de una forma que él iba detrás, ¿verdad? Y lo conocía y quería conocerlo. Y no solamente conocer a Jesús, sino que escuchar y luego también predicar y anunciar a los otros. Bueno, queridos chicos, y ahora vamos a seguir un poquitito más conociendo la vida de San Lucas. El propio San Lucas se excluye a sí mismo de las personas que fueron testigos directos de Cristo. Interesado por la verdad histórica, San Lucas reprodujo en su Evangelio aquello que había oído directamente a los apóstoles y discípulos de Jesús, según lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra. Y como vemos entonces, San Lucas no es que fue un discípulo directo de Jesús. Él mismo dice, yo más bien, habiendo escuchado a los testigos oculares, es decir, aquellos apóstoles que le han conocido verdaderamente a Jesús, aquellos discípulos que vivieron con él y que le siguieron, yo he recogido todos estos testimonios, yo he recogido todas las verdades que la gente que vivió con Jesús ha narrado, ha contado, han vivido, han visto, han tocado entonces la verdad de Jesús. Y entonces, como él era una persona erudita, una persona formada, una persona con capacidades para escribir, queridos chicos, entonces Lucas se pone ahí y comienza a escribir, yo les quiero comentar, yo les quiero contar algo que yo experimenté verdaderamente, pero habiendo tenido la experiencia de los primeros cristianos. Esto también, queridos niños, nos enseña a nosotros y nos dice mucho. No es simplemente entonces aquel que ha conocido, ha palpado y le ha tocado a Jesús el que después lo puede seguir, sino que aquel que entiende verdaderamente lo que Jesús nos pide, como nosotros, leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios y leyendo justamente el testimonio que nos deja, por ejemplo, San Lucas, como otros evangelistas también, San Marcos, San Mateo, San Juan, las cartas, y así muchas cosas que nos hablan de cómo tenemos que ser y vivir como seguidores de Jesucristo. Y por eso Lucas dice, yo no soy uno que estuvo al lado de Jesús, no soy un testigo directo, pero sí soy el testigo, habiendo visto, habiendo hablado y habiendo conocido el Evangelio de Jesús, que me han transmitido mis otros hermanos, los otros cristianos, que se han empapado y se han enamorado de Jesucristo y ahora llevan adelante el Evangelio de Jesús. Muy bien, queridos chicos, volvemos enseguida nosotros con nuestra catequesis. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, aprendiendo con Jesús para reflexionar sobre temas muy importantes que Jesús nos quiere enseñar. Y estas son las enseñanzas básicas, las enseñanzas que nos tienen que ayudar, queridos chicos, para que aprendamos mucho sobre la vida de los santos, la vida de los evangelistas. Aprendamos sobre todo a amar a Dios, escuchando su palabra, aprendiendo la Biblia, queridos chicos. Y ahora nosotros en esta partecita queremos hacer algunas preguntitas. Queremos saber si ustedes, queridos chicos, verdaderamente aprendieron algo. No se olviden siempre de tener su cuadernito, de anotar también las preguntas que les van a ayudar muchísimo para hacer su catequesis, para aprender cosas de Dios. La primera preguntita, queridos chicos, que hoy le quiero yo hacer a cada uno de ustedes, queridos niños, es sobre las referencias que tenemos de San Lucas. Y entonces la pregunta es ¿dónde encontramos estas referencias que se refieren a San Lucas? Una de las primeras referencias de la persona de San Lucas están contenidas en las epístolas de San Pablo. Muy bien, niños, estas son las referencias que nosotros tenemos. Pablo, entonces, cuando habla de San Lucas,
Pablo, entonces, cuando se refiere a San Lucas, Pablo cuando está prisionero ya en Roma y está por entregar su propia vida, él dice: el único fiel que está permaneciendo conmigo y me sirve mucho y está aquí a mi lado es San Lucas. Queridos chicos, esta es una de las cosas extraordinarias y maravillosas en las que nosotros podemos confiar, porque San Lucas entonces hasta el último momento que le acompaña a San Pablo. Pero sobre todo esto también nos dice el amor, el cariño, y así como Pablo estuvo con San Lucas, y así como Pablo le estuvo escuchando a San Pablo, ¿verdad? Mejor dicho, San Lucas, el que le escuchaba a San Pablo en sus prédicas, en la edificación de las nuevas iglesias, en la construcción y en la formación de las nuevas comunidades. Por eso es que Lucas conoce muy bien y le conoce muy bien a San Pablo, que habla entusiasmado de Jesucristo. Y ahora, queridos niños, vamos a esta segunda preguntita. ¿Cuál era, queridos chicos, la profesión de San Lucas? Es decir, ¿a qué se dedicaba San Lucas? La tradición considera a San Lucas médico de profesión, así como dotado para la pintura. Muy bien, según el Evangelio eso es lo que nos dice, ¿verdad? O según la Biblia, según los escritos de Pablo, así como se escribe y se cuenta de San Lucas y él mismo también, ¿verdad? Era médico, eso dicen, que médico entonces que podía tener un lenguaje así tan interesante, un médico que se dedicaba a curar a las personas, un doctor diríamos nosotros. Y ciertamente que entonces su formación, queridos chicos, era una formación muy elevada, una formación muy linda, una formación de un estudio serio entonces lo de Lucas. Y por eso es que se nos presenta de esta manera. Una presentación linda, una presentación de un evangelio que nos convence y que nos entusiasma. Entonces, posiblemente, queridos chicos, esta era la formación y la educación y la cualidad que tenía San Lucas. Vamos ahora, queridos niños, a una tercera preguntita y estén atentos porque ustedes tienen que escribir en su cuadernito y tienen que responderme, queridos niños. Según la tradición, queridos chicos, ¿cómo murió San Lucas? Son diversas las versiones sobre su muerte. Unas lo hacen sufrir el martirio en Patras, otras en Roma y otras en Tebas de Beocia. Muy bien, queridos niños, hay varias tradiciones entonces que nos hablan y que nos dicen dónde pudo haber muerto San Lucas y cómo. Todos más o menos coinciden con el martirio, pero ¿dónde? Unos dicen, como decíamos ahí, Patras, otros dicen en Roma, otros dicen en Tebas, en fin. Hay muchas tradiciones, queridos chicos, pero lo importante es ese legado, ese regalo que nos deja San Lucas, que es su evangelio. El evangelio que nos hace pensar lo que Jesús nos quiso enseñar. Por eso entendemos que este es un escrito pedagógico. No se olviden, niños, cuántas veces hemos repetido. Pedagogía significa entonces ser conducidos de la mano para que nosotros podamos aprender las cosas más importantes. Hoy nosotros decimos ser llevados en una forma sistemática, decimos, queridos chicos. La palabra es entonces sistemática, una forma entonces organizada, eso quiere decir, una forma sistemática. Y así entonces nosotros podemos tener en nuestras manos este evangelio que de cierta manera Lucas nos está ofreciendo y nos está regalando. Así, donde falleció Lucas, lo importante es que él entregó su vida y entregó todo lo que él es. Y nos ha dejado un legado tan importante, un regalo tan importante, que es el evangelio de Jesucristo. Queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Y vamos a hacer la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con más Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos chicos, y que Dios les bendiga a todos.